La palabra de Dios, de forma recurrente, nos orienta a no entregarnos a un instinto animal. Entendemos que la comprensión y la práctica de este principio es esencial para una vida cristiana sana y fructífera. Y es importante que entendamos exactamente qué es y cómo podemos evitarlo. Este es el tema de nuestra conversación de hoy, que comenzó en los dos últimos videos y que ahora concluimos con una aplicación práctica. Quédate conmigo y estoy seguro de que esta comprensión será útil para tu vida. Hoy estoy en San José, Santa Catarina, Brasil, junto al mar, pasando para traer una palabra más a tu corazón. Santiago, capítulo 3, nos dice, a partir del verso 13 al 18, ¿quién entre ustedes es sabio e inteligente? Muestre sus obras con mansedumbre de sabiduría, mediante su buena conducta. Si por el contrario, tienen en su corazón envidia amarga y sentimiento de rivalidad, no se gloríen de eso, ni mientan contra la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende de lo alto. Por el contrario, es terrenal, animal y demoníaca. Pues donde hay envidia y rivalidad, ahí hay confusión y toda clase de cosas malas. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, gentil, amigable, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin fingimiento. Ahora bien, es en paz que se siembra el fruto de la justicia para los que promueven la paz. Lo que hemos construido a lo largo de estos 3 videos es que cuando Santiago nos advierte a no entregarnos a la sabiduría terrenal que está en el nivel humano, también la clasifica como animal. La palabra traducida como animal, en otras traducciones se traduce como sensual, natural, no espiritual, carnal, material. Es la palabra griega psíquicos y se refiere al hombre que sigue su propio instinto. Es decir, no podemos entregarnos a esa naturaleza caída, sino que necesitamos rendirnos a la sabiduría, la influencia y la naturaleza de lo alto, que es aquella que viene de Dios. Presentamos la idea de que Santiago relaciona la sabiduría con el comportamiento. Los sabios y los inteligentes deben mostrar sus obras con humildad y sabiduría. Y la aplicación que hicimos de sabiduría está relacionada con el entendimiento y no meramente con el conocimiento, sino con esa comprensión que se traduce en algo práctico. También presentamos que dependiendo del tipo de sabiduría, ya sea de lo alto o terrenal, esto afectará el comportamiento, porque nuestro comportamiento siempre reflejará aquello que es nuestra forma de pensar. Entonces Pablo habla de personas espirituales que tienen la mente de Cristo y su comportamiento reflejará eso. Pero escribiendo a los Corintios, también habla de aquellos que son carnales y cuyo entendimiento distorsionado y la incomprensión de las cosas espirituales afectará también su comportamiento. Por eso Romanos capítulo 12 nos dice en el verso 2 que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, porque si no hay un cambio en la mente, no habrá un cambio en el comportamiento. Pero después de haber presentado estas dos verdades, el entendimiento y el comportamiento, ambos relacionados con el instinto animal, y cómo necesitamos superarlos para entrar en lo divino, en este último y tercer video de la serie, quiero enfatizar nuestras acciones prácticas. Quiero responder a la pregunta y al cuestionamiento que puede estar en el corazón de aquellos que están siguiendo la serie. ¿Qué hacer? Entonces vamos allá. En primer lugar, necesitamos entender la cuestión de las inclinaciones. Romanos capítulo 8 nos dice, desde los versículos 5 hasta el 8, que los que viven según la carne se inclinan hacia las cosas de la carne. Pero los que viven según el Espíritu se inclinan hacia las cosas del Espíritu. Pues la inclinación de la carne es muerte, pero la del Espíritu es vida y paz, porque la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, ya que no está sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede estarlo. Por lo tanto, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Necesitamos entender qué significa esta inclinación. Algunas traducciones optaron por la palabra tendencia. ¿Hacia qué lado vamos a tender o inclinar? Inclinarse hacia la carne conduce a la muerte, inclinarse hacia el espíritu conduce a la vida, pero ¿quién elige hacia qué lado se inclina? Es cada uno de nosotros. La comprensión de que el ser humano es tanto carne como espíritu es esencial. En Juan 3, 6, Jesús dice, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Él no está diciendo que somos uno u otro, está diciendo que somos tanto uno como otro. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entramos en este mundo en un cuerpo de carne que la Biblia llama pecaminoso, que lleva lo que llamamos en teología naturaleza adámica. Sin embargo, la experiencia de la conversión
El nuevo nacimiento, la regeneración, nos lleva a experimentar algo. Esta regeneración ocurre a nivel de nuestro espíritu. Entonces te has convertido en participante de la naturaleza divina, como dice 2 Pedro 1:4. Has recibido la semilla, el ADN, el código genético de Dios, como dice 1 Juan 3:9, en tu espíritu, pero tu espíritu aún está dentro de un cuerpo de carne y el conflicto está establecido. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:16 que la carne milita contra el espíritu contra la carne, y hay una verdadera batalla ocurriendo. Ahora aquel lado al cual más nos inclinamos o fortalecemos prevalecerá. Entonces la primera acción práctica es entender la cuestión de las inclinaciones. Algunas personas creen que porque tuvieron una experiencia de nuevo nacimiento están buscando a Dios, no serán tentadas. Eso no es verdad. La Biblia nos enseña a orar para no ceder a las tentaciones, pero no hay ninguna garantía de que no serás tentado. La segunda orientación práctica es tomar conciencia del engaño, del error, la trampa de los deseos carnales. Segunda de Pedro 2:18, porque hablando con arrogancia, palabras sin contenido, engañan con deseos libertinos de naturaleza carnal, aquellos que de hecho se estaban alejando de los que viven en el error. Mucha gente se está alejando del error y termina cayendo. ¿Por qué? Fue engañada. ¿De qué manera? Engañada con deseos libertinos de naturaleza carnal. Existen muchas falsas doctrinas desde el inicio de la iglesia diciendo que no está mal entregarse al instinto animal. No hay esa necesidad de vencer. Todo eso es legalismo, es preocupación excesiva y las personas distorsionan incluso la aplicación de la gracia de Dios para engañar a las personas alimentando el anhelo por la satisfacción de esos deseos carnales. No podemos vivir entregados al instinto y perseguir solo aquello que esta carne anhela y valora. Debe ser masacrada y debemos prevenir la posibilidad de engaño y estar atentos. En tercer lugar, huir de todo lo que debilita el autocontrol. Cuando hablamos sobre entendimiento en el primer video de la serie, hablamos de la importancia de la sobriedad, de la claridad mental, y necesitamos entender que todo aquello que debilita esa claridad de mente compromete también el autocontrol. O que dice Efesios 5:18, y no se embriaguen con vino, porque eso lleva a la depravación, pero llénense del Espíritu. Entonces la Biblia está diciendo que una persona que pierde la sobriedad se vuelve ebria al embriagarse con el vino, pierde el autocontrol, lo que lleva a la disolución. He visto en más de 30 años de ministerio pastoral a muchas personas que se han causado un gran perjuicio a sí mismas porque primero perdieron el autocontrol, para luego inevitablemente entregarse a esas pasiones y al instinto animal. Debemos ser prudentes. Muchas veces les digo a las personas, es mejor exagerar en la prevención que estar discutiendo hasta dónde podemos llegar y arriesgar algunos límites que no es sabio sobrepasar. En cuarto lugar, practicar la mortificación de la carne. En Romanos 12, capítulo 1, leemos que debemos ofrecer el cuerpo a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La palabra sacrificio vivo es una paradoja, porque sacrificar significa matar. ¿Cómo puede ser vivo el sacrificio? Y alguien podría decir, pero espera un momento, Pablo, ofrezco el cuerpo como sacrificio, pero está vivo. ¿Mato o no mato? Pablo está diciendo mata, pero no tu cuerpo de forma literal. Entonces, ¿qué es lo que matamos, Pablo? Colosenses 3:5 dice, mueran las cosas terrenales, como la inmoralidad, la impureza, las pasiones, los deseos y la avaricia, que es idolatría. Por cierto, es interesante que Pablo haga esta afirmación en Colosenses 3:5. Justo después, en el verso 2, él dijo, piensen en las cosas de arriba y no en las que son de la tierra. Entonces, como dijimos antes, si el pensamiento y el entendimiento cambian, el comportamiento es más fácil de ser afectado o incluso controlado. Entonces no habrá mortificación de esta naturaleza terrenal, animal, a menos que nuestra mente se llene de las cosas celestiales. En quinto lugar, necesitamos comprender la necesidad de abstinencia en el comportamiento cristiano. 1 Pedro 2:11 dice, amado, les pido a ustedes, como peregrinos y extranjeros que son, que se abstengan de las pasiones carnales, que hacen guerra contra el alma. Necesitamos entender qué significa abstenerse. Es simplemente tener esa postura de guardarse, de refrenarse. Estamos hablando de autocontrol, estamos hablando de dominio propio, una de las características del fruto del Espíritu. Es decir, no podemos darle a nuestra carne todo lo que quiere, todo lo que desea. El Señor advierte, Caín, Génesis 4:7, su deseo será contra ti, pero a ti te corresponde dominarlo. Y el autocontrol, la capacidad de abstinencia, de decir, no ofreceré a mi naturaleza carnal todo lo que anhela. Es esencial.
En sexto y último lugar, desarrollar la sensibilidad espiritual. Si estamos hablando de no movernos en el nivel de lo que es de la carne y sí inclinarnos hacia lo que es del espíritu, la pregunta es cómo podemos no solo inclinarnos hacia ese lado, sino desarrollar una sensibilidad en el nivel de nuestro espíritu, donde tenemos la influencia de lo alto, de los cielos, del propio Dios. Entonces vamos allá. Creo que las disciplinas espirituales, una práctica fundamental en la vida de creyentes fructíferos a lo largo de toda la historia del cristianismo, que ha sido tan descuidada hoy en día, debe ser restaurada. Y necesitamos entender que una vida de oración, de adoración, de lectura bíblica, de ayuno, todas estas prácticas devocionales nuestras no tienen nada que ver con mérito. No es hacerlo por obligación, sino para generar conciencia. Y Pablo dice en 1 Corintios 6, 17 que quien se une al Señor se convierte en un solo espíritu con Él. Cuando nos apartamos para el lugar secreto de la oración, como Cristo dijo, y nos unimos con el Señor en ese tiempo, hay una conexión espiritual. Entonces no solo hay una conciencia, sino que nuestro espíritu se fortalece y en la adoración no es diferente. Jesús dijo en Juan 4, 24 que Dios es espíritu y es necesario que sus adoradores lo adoren en espíritu. Por más que puedas envolver el cuerpo, levantar las manos, la mente, quien será tocado y estimulado por los cielos es tu espíritu. Con la palabra de Dios no es diferente. Jesús dice en Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Jesús dice que no solo comemos pan, sino también de la palabra de Dios. Hablaremos del ayuno, que es una herramienta intencionada para mortificar la carne y que al unirse a otras disciplinas se transforma en una química poderosa que generará una gran combustión espiritual. Si entendemos e implementamos estas acciones, venceremos el instinto animal para la gloria de Dios y también para nuestro beneficio, disfrutando más de su presencia, comunión con Él y del buen testimonio que Él espera de nosotros.